Hola, hoy quiero darles la bienvenida, como ya les compartí en el video que compartí hace un momento, a este webinar donde vamos a estar hablando acerca de transformación integral de comunidades en lo físico, emocional y espiritual. Y quiero comenzar por hablar un poco acerca de qué es Sigue Network. Quiero hablarles también de los desafíos, las tendencias de ONGs, non-profits, entidades sin ánimo de lucro. Y también vamos a entrar a hablar acerca de la transformación integral de comunidades y cómo podemos diseñar estrategias que traigan transformación en lo físico, emocional y espiritual. Vamos a mirar un ejercicio práctico, sobre todo una plantilla que quiero compartir con ustedes en el día de hoy, para que la puedan utilizar en sus propios proyectos. Bueno, y también al final quiero poder compartir con ustedes la oportunidad de crecimiento que tienen a través de Sigue Network en esta temporada. Así que aquí vamos y comencemos. Sigue Network es una red donde creemos que unidos para servir somos más fuertes para impactar. En Sigue Network fuimos establecidos como una organización non-profit 501(c)(3) en los Estados Unidos, en el estado de Georgia. Fuimos establecidos como una red que se extiende a lo largo de Latinoamérica y las comunidades hispanas en los Estados Unidos. Somos una red fundamentada en principios cristianos de servicio, impacto, guía, unidad, empoderamiento para expandir nuestro propósito. Somos una red que anhela ver comunidades transformadas en lo físico, emocional y espiritual. Y somos una red integrada por organizaciones y proyectos en sus etapas iniciales, aquellos que, pese a obtener pocos resultados en la actualidad, están decididos a llevar sus proyectos al siguiente nivel. Los que han crecido también, pero que desean expandirse y quienes buscan unir fuerzas para multiplicar su impacto. También dentro de la red encontramos los brazos sociales de iglesias y todas aquellas personas, organizaciones o empresas que están comprometidas con la transformación FES, física, emocional y espiritual de comunidades. Pero hablemos un poco de la esencia de Sigue Network. Sigue Network realmente es un acrónimo donde hablamos acerca de servir, impactar, guiar, unir y empoderar para expandir propósitos. Esta esencia está fundamentada en pasajes de la Escritura, de la Biblia y las enseñanzas de Jesús. Déjenme compartirles en la siguiente imagen cómo vemos nosotros plasmados Sigue Network desde su esencia. En primer lugar, hablamos de identificar a quienes queremos ayudar y qué es eso que ellos necesitan. Partimos de Mateo 25, del 35 al 36, donde el Señor dice, cuando le dieron de comer a los pobres, cuando visitaron a las cárceles, cuando le dieron abrigo al que no lo tenía, cuando ayudaron al huérfano. Hay diferentes comunidades y tú y yo estamos llamados a servir, a atender las diferentes necesidades de la comunidad. Pero no solamente estamos llamados a servir una necesidad inmediata o emocional, estamos llamados a ir más allá, a impactar las vidas para que ellas, a través del servicio que tú y yo podemos llevar, se puedan encontrar con su Creador. A través de Jesús en sus vidas, puedan llegar a esa relación con el Padre y puedan darle la gloria a Él. En tercer lugar, estamos guiando. Creemos profundamente que tenemos que liderar nuestros proyectos y organizaciones con herramientas que nos permitan crecer de manera sostenible en esa labor que estamos enfrentando. Así que es un compromiso de Sigue Network traer esas herramientas a los diferentes miembros de la red. Por otro lado, creemos en unir fuerzas alrededor de un mismo propósito. Cuando hablamos de unir fuerzas, estamos hablando que cada persona, cada organización tiene diferentes habilidades, capacidades y juntos podemos lograr muchísimo más. Eso sí, como ya lo dije, unidos en un mismo propósito. Y por último, creemos que
todo el trabajo que hagamos está sustentado en líderes que crecen desde el ser para el hacer. Está ese síndrome de burnout o de quemarnos cuando nosotros estamos dando, 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 pero no invertimos en seguir creciendo nosotros como líderes de esos proyectos desde el ser para el hacer. Así que aquí en Sigue Network creemos profundamente en trabajar contigo como líder para darte herramientas que te permitan continuar expandiendo tu propósito. ¿Cómo trabajamos en Sigue Network? Bueno, en Sigue Network nosotros trabajamos potenciando, por un lado, la labor que realizan las entidades sin ánimo de lucro, los líderes de proyectos sociales. Por el otro lado, trabajamos conectándoles entre ellos, pero también conectándoles a las fuentes de recursos que ellos necesitan para continuar expandiendo su labor. Así que Sigue Network se centra, por un lado, en potenciar y por el otro, en conectar. Esa es la labor a la que se dedica Sigue Network a través de diferentes líneas de acción, a través de diferentes recursos. Una de ellas, la comunidad online, este tipo de recursos que estamos trayendo hoy para ti que estás conectado el día de hoy con nosotros a través de este webinar, donde estamos hablando o vamos a comenzar a hablar de la estrategia para diseñar proyectos de impacto integral en lo físico, emocional y espiritual. Pero antes de entrar a cómo diseñar estos proyectos, quiero hablarles un poco acerca de la realidad, desafíos y tendencias para las ONGs en el 2025. Y bueno, aquí quiero entrar a preguntarle a algunos y ya me han compartido cuáles son esos desafíos que enfrentan las ONGs en la actualidad. Saben, en una pregunta que hice así hace poco y en una que hice al impartir este webinar hace un rato, encontré que la mayor respuesta o la mayor frecuencia de respuesta fue falta de financiamiento para implementar los proyectos. Y aunque esa es una realidad con la que nos enfrentamos cada día, las limitaciones o los desafíos que enfrentamos para poder llevar nuestros proyectos al siguiente nivel van más allá del financiamiento. Y quiero que me acompañen a ver algunas de esas realidades, desafíos y tendencias en la actualidad. En primer lugar, nos encontramos que el país donante en el mundo número uno, que es los Estados Unidos, solamente dedica el 1% de sus donaciones a proyectos que se implementan para comunidades hispanas en los Estados Unidos o para Latinoamérica. Solamente el 1%. Así que ya ahí vemos la limitación de recursos que está llegando para proyectos que tal vez tú estás tratando de financiar en este día. Pero por el otro lado existe una realidad y es que solo el 3% de todas las donaciones que se levantan a nivel mundial están destinadas para proyectos u organizaciones que están basados en principios de fe. Esto hace que esos recursos que tal vez tú estás necesitando para implementar proyectos en tu iglesia, en esa organización que estás liderando, pues se vean muchísimo más limitados. Al ser un proyecto enfocado en poblaciones hispanas por un lado y basado en principios de fe por el otro. Saben, hay otra realidad. La gran mayoría de organizaciones non-profit o entidades sin ánimo de lucro o fundaciones se quedan pequeñitas. 76% solamente en los Estados Unidos no pasan de presupuestos mayores, o más bien llegan hasta presupuestos no más grandes de $100,000. Y eso en los mejores casos. Sí que usualmente son organizaciones muy pequeñas, pero, ¿saben? Esas organizaciones están llevando un impacto increíble a las comunidades y tenemos que trabajar por ellas. Esa es parte de la razón de Sigue Network. Miremos más estadísticas. Otras estadísticas importantes que tenemos aquí son que el 62% de los proyectos sociales se enfocan solamente en dar una respuesta en las áreas físicas o en las necesidades físicas, las cosas que podemos palpar más evidentemente, pero están dejando de lado la parte emocional, mental y la parte espiritual.
¿Saben que solo el 15% de los proyectos incluyen aspectos espirituales? Esto a través de un estudio que se hizo. No muchos proyectos están incluyendo esta parte. ¿Y qué decir de proyectos o recursos que se destinen para la salud emocional y mental? La misma Organización Mundial de la Salud habla que menos del 2% de los presupuestos de los proyectos están destinados para la salud mental y emocional. Pero ¿saben cuál es otra realidad bien interesante? Que aquellos proyectos integrales, si volvemos por un momento al anterior, eh, los proyectos integrales, es decir, que abordan las áreas física, emocional y espiritual, tienen mayor probabilidad de ser sostenibles a lo largo del tiempo. Se encontró que el 40% de esos proyectos que tenían una intervención más holística, por llamarlo de alguna manera, más integral, se podían sostener a lo largo del tiempo. Ahora sí pasemos a mirar algunos de esos desafíos que enfrentamos las organizaciones o proyectos sociales. En primer lugar, ya lo dijeron, falta de financiamiento. Punto número uno. Pero saben, no es la única dificultad. Y la verdad, si nosotros damos respuesta a otras necesidades que están allí, a otros desafíos que pueden enfrentar nuestros proyectos, nos va a ayudar para fortalecer nuestra capacidad de ir a buscar el financiamiento. Saben, muchos de nuestros proyectos tienen dificultad para visibilizar su labor. Nadie nos conoce, estamos haciendo cosas espectaculares, pero muy pocos conocen de esa labor que estamos realizando. No sabemos comunicarla. De otro lado, estamos trabajando muy solos, como llaneros solitarios más o menos, y es muy difícil conectarnos con otros aliados estratégicos, lo cual puede permitirnos ampliar nuestro impacto mucho más rápido y el alcance de nuestra labor. De otro lado, tenemos muy pocas personas haciendo mucho y es una realidad de nuestros proyectos sociales y nuestras non-profits. Usualmente somos pocos haciendo varias cosas y eso también es un desafío, una realidad. De otro lado, nuestras operaciones son poco eficientes, que está muy ligado, muy unido a lo anterior. Somos pocos, estamos haciendo tanto y no tenemos adicionalmente las herramientas que nos permita optimizar los procesos y ser más ágiles en nuestra respuesta. Bueno, y tenemos dificultad por otro lado para medir el impacto que estamos teniendo. Y cuando nos preguntan cómo estás impactando, decimos mucho impacto, estamos haciendo una labor preciosa, pero cuando nos preguntan por datos más precisos de esa labor que estamos realizando, nos cuesta comunicarla porque usualmente no estamos midiendo ese impacto. Pero ahora miremos algunas tendencias que también es importante observar en esta temporada. Vamos a la siguiente slide y quiero decirles que estas son tendencias que se establecieron en el 2024 para el sector de los non-profits. Por un lado, hay un enfoque mayor en la sostenibilidad, en poder generar estrategias, proyectos, programas que nos permitan ser sostenibles a lo largo del tiempo. Es decir, formarnos, crecer, expandirnos y estar ahí con una presencia relevante para seguir dando soporte a las comunidades, a las poblaciones que estamos atendiendo. Por otro lado, está la tendencia de mayor uso de tecnología y digitalización, incluso todo lo de la inteligencia artificial, que muchas veces lo vemos como un poco un área gris, pero que es necesario aprender a utilizar esta tecnología y estas herramientas para el provecho de nuestros proyectos. Y aunque hoy no nos vamos a detener ahí, lo dejo sobre la mesa. Tercero, diversificación de fuentes de ingresos. No podemos seguir dependiendo de una sola fuente de ingresos, donantes, membresías, suscripciones, lo que sea que estamos haciendo, sino que tenemos que pensar en una estrategia que involucre varias fuentes de ingresos para que así podamos ser sostenibles y crecer en el tiempo. Por otro lado, el enfoque en la equidad e inclusión. Es un tema que nosotros que trabajamos con organizaciones o proyectos sociales fundamentados en valores cristianos, a veces nos da susto la palabra equidad e inclusión, porque tiene ciertas connotaciones, pero es una palabra que tenemos que mirar con cuidado y tenemos que empezar a mirar cómo están nuestros programas realmente llegando a diferentes poblaciones en diferentes condiciones.
Bueno, de otro lado, la participación de los donantes más jóvenes. Saben, la generación Z y los milenios son una nueva generación de donantes. Tienen sus propios intereses y están muy unidos a esa parte de la tecnología y digitalización. Y es una población que la estamos dejando a un lado y no la estamos mirando con cuidado y pueden ser los próximos donantes de ese proyecto que tú estás implementando. Por otro lado, ya lo mencioné antes, no podemos trabajar solos. Es un desafío, pero también es una tendencia. Cada vez más y más necesitamos esa colaboración intersectorial. Tenemos que trabajar en ese tipo de colaboración. Y por el otro lado está la transparencia y rendición de cuentas. Tenemos que rendir cuentas. Y para rendir cuentas tenemos que tener claridad en cómo estamos manejando los recursos de nuestros proyectos. Bueno, ahora sí entremos a hablar acerca de la transformación integral de comunidades. ¿Cómo puedo llevar impacto integral a una comunidad? Pueden haber diferentes formas y hoy que estás aquí tal vez tienes muchas ideas y ya lo estás haciendo. Pero hoy quiero entrar a hablar de algo muy importante y es el porqué detrás de llevar transformación integral a las comunidades. Bueno, vayamos al siguiente slide donde hablo un poco al respecto de esto. Solo a través de un enfoque integral de transformación de comunidades podremos romper los ciclos que se están dando en la generación actual y que trasciendan a las siguientes generaciones. Ciclos, por ejemplo, de pobreza, ciclos de dolor, ciclos de tendencias y comportamientos que están dañando a las comunidades en la actualidad. Cuando hablo de comunidades, no solamente estoy hablando de zonas geográficas, estoy hablando de poblaciones, tal vez la población de niños y niñas, jóvenes, mujeres, familias, el adulto mayor, poblaciones vulnerables en diferentes sentidos que tal vez tu proyecto está tratando de alcanzar. Hoy en día hablamos de los inmigrantes desplazados, las personas que en la actualidad, al día de hoy es una realidad, están siendo repatriadas y que las llaman deportadas, por ejemplo, de los Estados Unidos, donde estamos establecidos como Sigue Network. Saben, cuando nosotros trabajamos en la generación actual para llevar una transformación integral, estamos rompiendo ciclos que pueden ser ciclos negativos, nocivos, que van a impactar las siguientes generaciones. Trabajar en el ahora con esta generación va a ayudar a cambiar la realidad de las futuras generaciones. Así que es un reto, pero es una bella oportunidad la que tenemos a través de proyectos de transformación integral. Ahora pasemos a hablar de qué significa la transformación integral. Bueno, antes de darles una definición, quiero enfocarme por un momento en estos dos versículos de la Biblia. En Mateo 25, del 35 al 40, dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me hospedaron. Yo no tenía ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y después dice, entonces rey les responderá, les digo la verdad, cada vez que ustedes hicieron algo por mis hermanos más humildes, también lo hicieron por mí. Saben, es un mandato, es un llamado para todos nosotros. Y cuando leemos este versículo, este pasaje en la Biblia, encontramos que la necesidad es diversa, no es una sola. Y por eso nosotros tenemos que empezar a ser sensibles a la necesidad de diferentes poblaciones, de diferentes comunidades. Tenemos que entender qué es lo que necesitan. Pero por el otro lado, Mateo 5:16 nos dice, asimismo ustedes deben ser luz para los demás, de manera tal que todos puedan ver sus buenas obras, las tuyas y las mías, y adoren a su Padre que está en los cielos. Esa labor que tú estás llevando a cabo, esa labor que yo estoy llevando a cabo, no se trata de ti y de mí, no se trata de quedarnos en las buenas obras, sino que a través de ellas las personas se puedan encontrar con su Padre que está en los cielos a través de Jesucristo y puedan darle la gloria a Él.
Qué desafío más hermoso y qué responsabilidad la que tenemos. Con esto en mente, entremos a definir qué es la transformación integral. La transformación integral es un proceso de cambio. Y cuando hablamos de proceso, no estamos hablando de una actividad que hacemos en alguna ocasión y listo. O llevamos una brigada de salud. Transformación integral. No, esa es una actividad y está bien. No quiero que te sientas mal por hacerlo, pero quiero invitarte a que a partir del día de hoy empieces a pensar en estrategia, no en actividades, y empieces a pensar cómo cada estrategia que diseñas involucra lo físico, lo emocional, pero también lo espiritual, no como actividades aparte, sino como actividades integradas, no como actividades solamente, sino como actividades que responden a una estrategia integrada. Entonces, es un proceso y un proceso significa que lleva un camino, que lleva unas etapas, que no pasa de una sola vez, sino que hay un camino para llegar hasta allá. Implica cambio, es decir, que lo que está sucediendo hoy, a través de ese proceso, necesitamos ver que las cosas cambien. Y es un cambio que impacta el bienestar total, integral de una persona o una comunidad, fortaleciendo su cuerpo, por un lado. ¿Cuáles son esas cosas que a nivel físico o material necesitan ser fortalecidas para esa persona o esa comunidad? Pero por otro lado, sanando sus emociones. ¿Cuáles son esas cosas que necesitan ser sanadas en el interior de las personas, en su mente, en su corazón, en la parte relacional? Y por otro lado, renovando su espíritu para alcanzar su propósito y así generar un impacto duradero. Esta es la transformación integral física, emocional y espiritual. Así que repasémoslo por un momento. Es un proceso de cambio que impacta el bienestar total de una persona o comunidad. Por un lado, fortaleciendo su cuerpo, sanando sus emociones y renovando su espíritu para alcanzar su propósito. ¿Sabes por qué? Porque no solo tú o yo fuimos llamados a cumplir con un propósito aquí en la tierra. Cada persona que Dios creó, él la separó, la escogió y espera que cada persona pueda cumplir un propósito aquí. El más importante, encontrarse con su creador para que a partir de allí puedan descubrir todo el potencial que tienen para también dar a los demás y así poder generar un impacto duradero. ¿Estamos? Avancemos. ¿Cómo podemos entonces diseñar proyectos de transformación para las comunidades en lo físico, emocional y espiritual? Bueno, avancemos y aquí es donde quiero conectarme con 4 puntos fundamentales o 4 aspectos claves de la estrategia. En primer lugar, tenemos que definir cuál es el problema y el impacto esperado. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle, pero es entender cuál es esa problemática en la comunidad o en la vida de las personas, la población a la que quiero atender, a la cual yo quiero darle respuesta. Y una vez yo le dé respuesta a esa problemática, ¿qué es el impacto? ¿Cuál es ese cambio que espero ver en la vida de las personas? Número 2, diseñemos intervenciones que den respuesta a esa problemática y lleven a ese impacto esperado. Pero al diseñar esas intervenciones, hagámoslo junto a aliados estratégicos y que esas intervenciones sean estratégicas y necesitamos aliados, es decir, no lo hagamos solos. Desde el comienzo, comencemos a pensar con quiénes podemos unir fuerzas para poder tener un impacto mucho más rápido en el tiempo y llegar más lejos con ese impacto. En tercer lugar, tenemos que medir el impacto y establecer un camino a largo plazo. ¿Saben? Necesitamos ir midiendo cómo vamos, cómo estamos progresando. ¿Estamos haciéndolo bien? ¿No lo estamos haciendo? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos agregarle? ¿Qué necesitamos quitarle para que podamos llegar a ese impacto deseado? Y la única manera de hacerlo
créanme, es por un lado implementando, haciendo, pero por el otro lado también midiendo, porque eso nos ayudará a parar, nos ayudará a redirigir o nos ayudará a hacer más de eso que estamos haciendo. Por último, construyamos visibilidad y una marca fuerte para atraer financiamiento. Es otro elemento clave. Necesitamos empezar a visibilizar eso que estamos haciendo, a pasar la voz, que otros escuchen eso que estamos haciendo y poder crear una marca, así como lo oyen. Es muy importante y aunque hoy no me voy a enfocar en los puntos 3 y 4 de manera muy directa, porque vamos a tener otros webinars para esto, sí quería mencionar. Y ahora quiero enfocarme en los puntos uno y 2. En el punto uno, definir el problema y el impacto esperado se llama teoría de cambio. Hay muchas organizaciones que hoy en día, ¡pum!, se están estrellando cuando van a buscar financiamiento porque no han definido lo que se llama una teoría de cambio. Teoría de cambio no es otra cosa sino dar respuesta a esas 4 preguntas que tengo aquí en la pantalla, pero que en el lenguaje de las fundaciones, de las corporaciones que están dando recursos en Estados Unidos y en Europa a muchos proyectos sociales, se llama teoría de cambio. Es esa manera de explicar cuál es ese problema al cual tú le estás dando respuesta, qué es lo que vas a hacer para dar respuesta a ese problema, qué impacto esperas lograr o cambio en la vida de las personas y cómo vas a medir los avances y resultados. Así que la primera pregunta que tenemos que hacernos, y tal vez aquí es importante que tú pienses en esa comunidad que estás sirviendo, tal vez piensa en una persona, María, Pablo, piensa en la comunidad Las Marías, los Rosales, piensa en ellos y piensa cuáles son esas necesidades físicas, emocionales y espirituales que tienen de manera particular. Por otro lado, quiero que pienses ¿cuáles son esas acciones que puedes realizar para lograr ese cambio en lo físico, emocional y espiritual? Tercero, ¿cuál es ese impacto que tú quieres lograr? ¿O cuáles son esos cambios que esperas ver en la vida de esa población? Es como sentarte a soñar. Wow, yo quiero ver esta comunidad transformada de esta o de esta manera. ¿Qué es eso que quieres ver en lo físico, emocional y espiritual? Y por último, es cómo voy a medir esos avances y resultados. Hoy no tengo tiempo de entrar a hacer un taller sobre esta teoría de cambio, pero hoy quiero dejarte estas 4 preguntas para que empieces a reflexionar sobre cómo elaborarla, cómo dar respuesta a esas 4 preguntas. Y de esta manera quiero entrar al punto número 2, diseñar intervenciones estratégicas con aliados claves. Esto no es otra cosa que convertir esas 4 preguntas en acción. Para esto quiero darles un ejemplo. Una organización puede definir los proyectos o los objetivos generales para el 2025 y puede haberse planteado 3 objetivos. Por un lado, vamos a fortalecer la estabilidad de familias vulnerables. Objetivo número 2, vamos a impulsar la educación y formación integral. Y el objetivo 3, promover la autosostenibilidad y el empoderamiento comunitario. 3 objetivos que tu organización el día de hoy se está planteando. Bueno, para cada uno de esos objetivos generales que nos planteamos al comienzo del año, debemos establecer una meta física, una meta emocional y una meta espiritual. Y también métricas para evaluar el progreso de esa meta física, de esa meta emocional y esa meta espiritual. ¿Cómo se vería esto? Acompáñenme al siguiente slide, donde quiero darles un ejemplo. Convertir la teoría de cambio en acción concreta. Entonces, yo tomé el objetivo número 2 del slide anterior, impulsar la educación y formación integral en comunidades marginadas. Bueno, para la meta física escogí, bueno, podemos construir y equipar centros educativos. Entonces podemos ir y construir una escuela.
porque la necesidad que encontramos es que no hay un centro educativo, no hay un lugar para que los jóvenes y los niños vayan a educarse. ¿Qué tal si comenzamos por construir unas aulas y también las dotamos con los tableros o los whiteboards, les ponemos unos computadores, llevamos libros y empezamos a dotarlas para que los niños puedan llegar allí y estudiar? Pero no es suficiente con que tengamos la infraestructura física. Necesitamos trabajar en una meta emocional, porque tal vez muchos de estos niños se han acostumbrado a mejor ir a apoyar a sus padres en las labores de agricultura o en las labores de ir a hacer reciclaje y estar allí. En los centros donde están buscando cosas para reciclar y dicen, no es tan importante ir a la escuela. Saben, hace un tiempo me encontré con un chico que vino junto con sus padres a cambiar el techo de mi casa. Y cuando ellos llegaron, yo me di cuenta que era la hora en que el niño debería estar en el colegio. Era un chico que no tenía más de 11, 12 años. Entonces me quedé hablando con él y le dije, ¿por qué no estás en el colegio? Y me dice, porque me da pereza, porque no quiero, porque no. Le dije, o sea, ¿qué prefieres estar aquí? Cambiando techos con tu papá. Me dice, sí, lo prefiero. ¿Y qué más te gusta hacer? No, videojuegos. Saben, tal vez en las zonas donde él vive hay colegios, hay infraestructura, pero con él había que implementar algo. Ese anhelo, alguna capacitación en habilidades socioemocionales que incrementaran su deseo y su entendimiento de la importancia de por qué ir a educarse. Estoy usando esto como un ejemplo de cómo ir integrando metas en lo físico, pero también en lo emocional. Así que, ¿qué tal incluir una capacitación que ayude a incrementar esa tasa de permanencia en el colegio por parte de niños en condiciones de vulnerabilidad en estas zonas que están marginadas? Pero no nos quedemos ahí, ¿saben? Porque esto se queda todavía en la parte más emocional y externa. ¿Qué tal el poner esta meta espiritual? Dar clases sobre principios de vida y valores que ayuden a estos niños y a estos jóvenes a descubrir su propósito de vida. Estoy segura que si nosotros unimos ese descubrimiento de propósito de vida con esa capacitación en esas habilidades socioemocionales que incrementen las tasas de permanencia en el colegio, hará que más niños aprovechen esas aulas de educación, esos computadores, esos centros equipados para educarles. ¿Están conmigo? Pero por último, necesitamos pensar en esas métricas. ¿Cómo vamos a medir de manera tangible si estamos teniendo éxito? Bueno, podemos comenzar con algo tan sencillo como medir cuántos alumnos se han inscrito. Y por otro lado, cuántos de los que se han inscrito han permanecido y se han graduado. Ahí están unas métricas. Pero de otro lado están las historias de éxito. Esas historias de éxito son las historias que nos permiten ver si María, si Pablo, si la comunidad Margaritas es una comunidad que cambió a raíz de esto. Y hay otras metodologías que se pueden utilizar para esto y en otro webinar se las estaremos compartiendo. Quiero entrar a esta matriz. Ustedes van a recibir a los que se conectaron con este webinar una herramienta que es parte de Sigue Network. Es una herramienta que no está en un libro, es una herramienta que es autoría de Sandra Prieto para Sigue Network y es una matriz que he trabajado al apoyar proyectos sociales diversos, desde organizaciones hasta amigos que se reúnen y dicen, oiga, hagamos algo por una comunidad. Y donde yo les he dicho un momento, miremos primero esta herramienta e implementémosla. Es una herramienta sencilla que nos hace meter ese trabajo como en unas cajitas, pero nos ayuda a organizarnos al comienzo y a generar ese pensamiento integral para cada uno de los objetivos. Entonces, en primer lugar, allí arriba tú pones uno de los objetivos. Si nos devolvemos al anterior, está el objetivo de impulsar la educación y formación integral en comunidades marginadas. Devolvámonos a el objetivo acá. Allí te invito a que pongas cuál es ese objetivo que quieres lograr.
Y después establezcas tus tres metas. Allí están los espacios para la meta física, la meta emocional y la meta espiritual. Y para que ubiques en la columna de la derecha la métrica de progreso. Pero por otro lado, quiero invitarte a que respondas para cada una de esas metas unas preguntas que están alineadas con unas categorías que están en la columna, en la primera columna. Por un lado, algo que se llama la propuesta de valor y es cómo esta meta aporta valor al cumplimiento de ese objetivo y por qué es importante. Saben, no todas las metas que nos planteamos realmente están directamente relacionadas con ese objetivo. No todas nos van a llevar a cumplir ese objetivo y podemos terminar con muchas metas que no nos llevan para ninguna parte. Así que es muy importante que interrogues esas metas y le preguntes, ¿me está aportando valor para cumplir ese objetivo? ¿Por qué es importante? Y lo mismo debes hacerlo para la meta emocional y la meta espiritual. Segundo o tercer lugar allí están las relaciones clave. ¿Se acuerdan que les hablé de estrategias e intervenciones con aliados clave? Bueno, no esperes a estar implementando y después estar hasta aquí y ahora quién llamo que me ayude. No, involúcralos desde el comienzo y piensa cuáles son esas personas o entidades con las que debes conectarte para implementar esa meta física, emocional y espiritual. Tal vez son diferentes entidades y diferentes personas. Recuerden, tenemos habilidades y capacidades diferentes, pero unidos en un mismo propósito u objetivo. Así que empieza a poner allí la lista de personas. Tal vez en algunos casos te vas a encontrar con que hay personas o entidades que encajan en la metafísica, emocional y espiritual, pero en muchos casos vas a encontrar que más bien se complementan. ¿Estamos? De otro lado, no esperes a estar implementando y llevar ya varios años haciendo el trabajo. No, da a conocer desde el comienzo qué es eso que están haciendo y establece una estrategia de marketing pensada desde el inicio. ¿Cómo vamos a comunicar y a promocionar esos avances, ese progreso en esa meta física, emocional y espiritual? Esa pregunta te la debes responder desde el comienzo para cada una, para que así sea de manera sencilla, simple, generes una estrategia para divulgar, dar a conocer esa metafísica, emocional y espiritual. Y por otro lado está la transparencia financiera. Saben, hay personas que van a aportar a ese proyecto, a eso que tú quieres alcanzar. Pero ¿cómo vas a gestionar y reportar esos recursos financieros? Bueno, en primer lugar necesitamos generar un presupuesto y saber que vamos a tener un orden para implementar ese presupuesto. Eso se llama gestionar. ¿Cómo vamos a implementar ese presupuesto? Lo establecemos, sabemos qué necesitamos para no quedarnos a la mitad del camino. Después, ¿cómo vamos a manejar ese presupuesto? Y después, ¿cómo vamos a reportar el uso de los recursos que utilizamos para ese proyecto? Para esa meta física, esa meta emocional y esa meta espiritual. Y así lo repetimos para el siguiente objetivo hasta tener una claridad de cómo vamos a planear esos proyectos a través de una estrategia de impacto integral en lo físico, emocional y espiritual. Bueno, hoy quiero invitarte, después de que has mirado este webinar, a que te unas a la transformación integral de comunidades. Y hoy quiero compartirte cómo puedes unirte. Quiero decirte que la primera oportunidad para unirte a Sigue Network es a través del voluntariado. Puedes unirte a nuestro equipo de voluntarios, personas como tú y como yo que tienen una habilidad en un área. En Sigue Network tenemos personas que son buenas en el manejo de redes sociales, que saben cómo crear rápidamente reels, posts, que tienen esa habilidad en el diseño gráfico. Esta presentación está realizada por uno de ellos. También tenemos voluntarios en el área de marca, por ejemplo, cómo poder crear esas marcas, incrementar la visibilidad. Pero también tenemos voluntarios en el área de crecimiento personal, en el área de estrategia de ONGs, bueno, en diferentes
áreas necesitamos también ayuda. Y allí está el QR code a través del cual tú puedes unirte a la red de voluntarios. Allí en la red de voluntarios encontrarás oportunidades de servicio y puedes unirte a Sigue Network. Necesitamos manos para seguir expandiendo nuestro propósito de potenciar, por un lado, y conectar a las entidades, a los proyectos de alcance social y de transformación integral. Así que contamos contigo como voluntario de Sigue Network. Pero no es la única manera a través de la cual puedes unirte. Te invitamos a que te unas a nuestra membresía. Ya tenemos miembros de la red, nosotros lanzamos la red en noviembre, hace poco, pero estamos muy felices de contar ya con un grupo de miembros. Ya tenemos 31 miembros que involucran diferentes proyectos, involucran diferentes organizaciones, no solo en Colombia, sino en otros países y donde juntos estamos allí para crecer, para también fortalecernos los unos a los otros, recibir herramientas juntos, ser parte de una comunidad online y varias cosas que vienen a lo largo del 2025 y el 2026, como una certificación SIGUE que nos permitirá realmente llevar los proyectos al siguiente nivel y que será un requisito para que podamos conectarte a fuentes de financiamiento a través de Sigue Network. Así que únete ya a nuestra membresía por los siguientes 3 meses. Esa membresía seguirá sin costo alguno para quienes hayan atendido este webinar. Así que escanea el código QR y únete a la membresía de Sigue Network. Pero bueno, somos una red que está basada en principios y valores cristianos y hay otra manera preciosa a través de la cual te puedes unir y es los círculos de oración. Y quiero invitarte a que te unas a los círculos de oración. Son 52 semanas de oración continua por los proyectos de desarrollo y de transformación integral en lo físico, emocional y espiritual. Aquí queremos conocer de tu proyecto cuáles son las necesidades de oración que tienes y cada semana del año estamos buscando tener un equipo que esté conectado, comprometido, orando por esos proyectos. 52 semanas al año cubiertas, donde queremos orar por los proyectos que son parte de Sigue Network. Así que necesitamos voluntarios que adopten una semana y en esa semana se conecten para estar orando por estos proyectos. Yo creo que puedes donar una semana al año. Bueno, estas son las formas a través de las cuales podemos conectarnos con Sigue Network. Sé que hubo preguntas y esas preguntas quiero hablar de dos de las preguntas o tres de las preguntas que hicieron en otros webinars y que creo que es importante. Por un lado, ¿cómo hago para no trabajar solo, sino traer ese grupo de voluntarios? Esa es una de las preguntas que nos han hecho en el webinar y quiero darles la respuesta. Tal vez al inicio es muy difícil salir y que la gente crea realmente en este proyecto sin haber visto el inicio. Y tal vez al comienzo vas a tener que unirte con esas personas que están latiendo por lo mismo. Y tal vez es tu círculo más cercano porque te conocen, porque creen en ti. De esa manera ha nacido Sigue Network, un grupo de voluntarios que conocen la trayectoria de Sandra, el por qué Sandra decidió iniciar Sigue Network y se unieron a esta causa y están dando desde sus diferentes áreas, que es el punto número 2. No busques unirte con las personas que traigan exactamente lo mismo que tú tienes para dar. Busca que te complementen. Entonces, ahí tienes que hacerte una pregunta y ser muy honesta contigo. Y es, ¿qué es eso que a mí me falta? ¿Y qué es eso que se requiere dentro de este proyecto o esta organización para poderla llevar adelante? Y empieza a buscar, que sé que vas a encontrar las personas que pueden venir a complementarte. Bueno, la otra pregunta era cómo hacemos, por ejemplo, en programas de refugiados, de personas que están en desplazamiento, que están llegando, cómo podemos darles una respuesta desde ya. Tal vez la mejor manera es mirando quiénes están en tu comunidad y que quieren también dar una respuesta, sentarse juntos, unirse y pensar en cómo pueden dar una respuesta inicial que tal vez no va a ser la mejor, pero va a ser un punto de apoyo. Y a medida que avanzan,
poder mostrar algunos resultados y a partir de ahí poder definitivamente acceder a otras fuentes de recursos. Yo comenzaría por identificar cuáles son esas necesidades primeras y traer a un grupo de iglesias, por ejemplo, que se puedan unir juntas para que no sea el proyecto de una iglesia, sino el proyecto de varias iglesias que se unen y desde sus fortalezas pueden contribuir. Y una tercera pregunta, somos un brazo social de una iglesia y dentro de ese brazo social tenemos como 7 líneas de acción. ¿Cómo implementamos esta herramienta que hemos compartido el día de hoy? Bueno, la respuesta es una. Yo comenzaría por unificar a esos 7 grupos que están trabajando bajo ese brazo social de la iglesia, bajo un objetivo de esa red o equipo social de la iglesia y que todos se alineen con un objetivo general. Y después dentro de las líneas de acción, cada una genere su objetivo de acuerdo a esa línea que está trabajando y de allí establezcan las metas. ¿Por qué? Porque de esta manera podrán trabajar de una manera más integrada, porque tal vez haya metas que pueden trabajar juntos, aun cuando los proyectos tengan diferentes líneas de acción. Bueno, de esta manera quiero terminar con este webinar, pero invitarles a que se conecten con nosotros en las redes sociales a través de @sigue network. Así nos encuentran en Facebook, en Instagram. Empiecen a seguirnos allí. Y si tienen más preguntas, no duden en escribirme en contacto @siguenetwork.org o a Sandra directamente @siguenetwork.org. Muchísimas gracias por su atención y por estar con nosotros en este día.